Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be. Y acá seguimos marcando la pauta cuando son las 2:31 de la tarde. Comenzamos con nuestra sección de entrevistas. Y la tarde de hoy me acompaña vía Google Meet Bernardo Noll. Él es licenciado en Comunicación Social y director de la agencia de comunicaciones Noll Rec América. Esta agencia existe desde el año 1995 y bueno, en el caso particular de Bernardo, cuenta con más de 10 años de experiencia en publicidad y mercadeo, desarrollando proyectos de comunicación para clientes nacionales e internacionales, como es el caso de Nestlé, Tetra Pak, también la cadena de hoteles Marriott, Michelin, Wendy's, y bueno, la lista es larguísima porque con tantos años de experiencia de esta agencia tan importante para el país y para toda la zona latinoamericana, evidentemente, bueno, han hecho y tienen, digamos, consecuencias y resultados muy, muy oportunos a nivel de lo que es la construcción de marca. Bienvenido a Marcando la Pauta, Bernardo, ¿cómo estás? Hola Susana, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Muchísimas gracias a ti por darnos un espacio de tu tarde del día de hoy. Bueno, me interesaba muchísimo conversar sobre este tema de construcción de marcas. Sabes que, bueno, hemos visto muchísimo últimamente cómo se da que después de la gestión de redes, de esa necesidad casi que obligatoria de las marcas tener que estar gestionando redes, vemos cómo cae en manos de cualquiera, lamentablemente, ese tema de la asesoría de marcas. Ahora vemos que cualquier persona se pone en una bio en Instagram, asesor de marcas, y cuando vamos a ver ni siquiera cuenta con una carrera afín o con una formación que realmente de la talla para poder ofrecer este tipo de propuestas de valor. Pero más allá de eso, también me gustaría hablar con esta vasta experiencia que ustedes tienen como agencia publicitaria constructora de marca sobre los errores y aciertos más comunes en el manejo de la comunicación de las marcas. Bueno, Susana, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que uno de los errores más comunes que cometen las marcas a la hora de lanzar un producto o un servicio al mercado, o inclusive ya estando en el mercado, tiene que ver con no tener una estrategia clara de comunicación. A veces eso suena como un término genérico, bueno, una estrategia de comunicación, ¿no? Pero realmente una estrategia de comunicación bien hecha es la clave para el éxito. Una estrategia de comunicación bien lograda y por supuesto ejecutada, ¿no? No sirve de nada tenerla y no ejecutarla. Es la clave para el éxito porque en esa estrategia vas a definir muchísimas cosas que son muy relevantes para tu marca, de cómo quieres ser percibido, cuál es tu posicionamiento, a qué público va dirigido tu producto, tu servicio, saber cómo tú quieres posicionarte en el mercado, entender cuál es tu propuesta de valor, y todas esas cosas se decantan y se trabajan en una estrategia de marca. Y por supuesto, no, como digo, no vale la pena solo tener una estrategia por tenerla, sino hay que ejecutarla. Porque si no la ejecutas, simplemente la conoces tú, la conoce tu equipo, pero no la conoces, no la pones en práctica y no va a tener ningún tipo de eficiencia, ¿no? Eso es una de las cosas que consideramos un error. Entiendo que, bueno, desde se habla como que de manera muy superficial eso de estrategia, ¿no? Estrategia de marcas, como bien lo vienes diciendo tú, pero realmente, ¿de qué depende una buena estrategia de marca? Mira, una buena estrategia de marca depende de un buen input por parte del cliente. Si el cliente tiene la capacidad de ofrecer toda la información necesaria a la agencia o al asesor en materia de comunicación para desarrollar una estrategia de marca, la estrategia de marca va a ser mucho más acertada. Si no tienes la información completa, difícilmente vas a poder hacer una estrategia de marca que cumpla con los objetivos que se están planteando. O sea, es decir, depende muchísimo de la información suministrada por el cliente, de tener un buen brief acerca del producto, acerca del servicio, para poder trazar esa estrategia y entender a través de qué canales se va a comunicar, entender cuál es el tono y forma de comunicación de esa marca, entender si debes estar en una red social u otra, entender si amerita tener una inversión en medios o no. Hay muchísimas cosas, pero la estrategia obviamente va a depender de esa información suministrada por el cliente.
como una estrategia común o muy frecuente, o quizá yo no le llamaría como tal una estrategia, sino una práctica común hoy en día de muchas marcas que dicen, bueno, vamos a buscar un influencer allí que tenga muchos seguidores y entonces vamos a dejarle nuestra comunicación de marca a esa persona. ¿Qué considera sobre esto? Todas las marcas, todas las campañas requieren de un influencer. ¿Realmente el influencer va a marcar la diferencia en el alcance de esos mensajes? ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, nuevamente, volviendo a la pregunta inicial, si en la estrategia de marca está tener un influencer, es porque hay una justificación para ello. Por ende, va a ser más o menos importante o más o menos relevante tener o no a un influencer dentro de la propuesta para la marca, ¿no? Ahora bien, ya hay que evaluar ciertos criterios de selección a la hora de irnos por un influencer u otro, o si lo vamos a utilizar o no, ¿no? Esa es la primera pregunta. ¿Va un influencer o no va el influencer? En el caso de que vaya el influencer, hay que entender cosas fundamentales como, por ejemplo, cuál es el tipo de contenido que ese influencer desarrolla. Es importantísimo entender en qué plataformas está. Muchísimas veces tenemos un influencer que está en TikTok y resulta que la marca es un producto de seguros de vida dirigido a personas que tienen más de 45 años. Y no digo que una persona de 45 años no esté en TikTok, pero no es el común, ¿no? También saber qué tipo de influencer es, qué reputación tiene, qué credibilidad tiene. No solo es el número de seguidores, el engagement es una métrica súper importante, porque sabemos que hay influencers que tienen 2, 3 millones de seguidores, pero no necesariamente el engagement es el adecuado, o saber dónde está esa comunidad. Bueno, tenemos influencers donde su comunidad está en Miami y resulta que el producto y el servicio de esta marca es en Venezuela. Entonces, ¿de qué me sirve un influencer que el 80% de su comunidad esté en otra ciudad o inclusive en otro país? Entonces, ahí es donde tenemos que evaluar. Hay muchísimos aspectos que se pueden evaluar y ahí es donde se responde esa pregunta de, primero que nada, si necesitamos o no un influencer y después cuál es, ¿no? Así es. Bueno, me gustaría que me hablaras en este momento, Bernardo, de una campaña muy interesante que vengo viendo en las redes sociales de NOL, que están hablando de los puntos sobre las OEs en vez de el punto sobre la I, ¿no? Que es esa frase común que normalmente entendemos cuando vamos a dar una razón o una verdad absoluta en materia de comunicación, en este caso, los puntos sobre las OEs. ¿De qué se trata un poco esta campaña? Bueno, muy bien como mencionas, que hace referencia a poner los puntos sobre las IES, es un poco dejar las cosas claras, ¿no? Y bueno, puntos sobre las OES es por la diéresis que tiene el apellido, la marca de la agencia NOL. Y es básicamente una iniciativa para responder preguntas, tanto Rodolfo como yo, que es el fundador de la agencia, respondemos preguntas diferentes, no son contraposiciones, es decir, no respondemos la misma pregunta con dos visiones diferentes, sino que son preguntas diferentes y cada quien las responde según su experiencia. Y son preguntas inicialmente, los primeros programas que hemos hecho muy sencillas, pero son preguntas que no por lo sencillas significa que todo el mundo conozca la respuesta, ¿no? Son preguntas que vienen dadas por preguntas que hacen los clientes, amigos que nos consultan y nos dicen, bueno, ustedes están en el mundo de las comunicaciones, ¿debería tener un influencer o no? Una pregunta tan sencilla como esa. Y ahí es donde nosotros respondemos de una manera muy breve. El tiempo es muy corto, pues un formato tipo Reel. No podemos explayarnos todo lo que quisiéramos, sin embargo, damos algunos tips importantes en relación a estas preguntas y les respondemos de la manera más llana y clara posible, sin usar términos rebuscados, sin usar palabras en inglés. O sea, la idea es que cualquier persona que se plantee estas inquietudes pueda tener una respuesta y tenerla a la mano, por supuesto, de profesionales y expertos en la materia. Ahora, volviendo al tema de la construcción de marcas y la comunicación, justamente la gestión de la comunicación para la construcción de las marcas, ¿qué criterio consideras que es crucial para poder lograr una construcción de marca coherente? Bueno, va a parecer un disco rayado, pero definitivamente el tema de la estrategia es vital. Porque ese proceso de construcción de marca toma mucho tiempo y es muy fácil que en ese trayecto o ese tiempo o ciclo de vida de la marca comunique de una forma en un periodo determinado y luego quiera cambiar por unas razones diversas y no hay un proceso, nunca se logra la construcción de marca porque no hay una continuidad en
el discurso de la marca, no hay una continuidad en el posicionamiento de la marca, en el público al que va dirigida la marca. Entonces es allí cuando se cometen errores y definitivamente no ocurre esa construcción de marca, ¿no? Y hay algo vital en el proceso de construcción de marca y son dos cosas de las que la gente no quiere hablar nunca, y son tiempo y dinero. A mayor dinero, menor tiempo. A menor dinero, mayor tiempo. O sea, esa ecuación es tal cual. Si tú tienes el capital para hacer una inversión muy fuerte en medios, para producir contenido, para contratar personalidades, obviamente el posicionamiento de tu marca va a ser mucho más rápido, evidentemente, porque el alcance que va a tener la marca va a ser mayor. Sin embargo, eso no necesariamente es sostenible en el tiempo, ¿no? O sea, pocas son las marcas que pueden llevar esa propuesta o esa inversión, mantenerla o sostenerla durante un periodo de tiempo largo. Entonces nosotros optamos por lo general por una segunda vía que toma un poco más de tiempo, con un poco menos de inversión, pero con mucha constancia, ¿no? Mucha constancia, siempre siguiendo la estrategia. Así es. Así es. Bueno, sabes que tomé una frase que me pareció muy interesante, una frase tuya que dice, bueno, convencido del valor de las marcas en un mundo de productos y servicios indiferenciados. Explícanos un poco sobre esto. Bueno, eso es bien interesante. Estamos trabajando una marca que es de café y de la categoría de café, y el café es un commodity a nivel mundial, como lo puede ser el maíz, como lo pueden ser el petróleo, etcétera. Es un commodity. Y la realidad es que hay muy pocas cosas que diferencian un café de otro, ¿no? Digamos, una semilla arábica es una semilla arábica aquí o en cualquier parte del mundo, puede variar algunas cosas, ¿no? Pero realmente ahí es donde entra la marca. Es donde el valor de la marca, de alguna u otra forma, tú como consumidor le adjudicas una serie de valores a esa marca, pueden ser valores emocionales o valores racionales, pero de alguna u otra manera se los adjudicas a esa marca y no a otra, que probablemente le compran al mismo cultivador de café o al mismo agricultor, probablemente inclusive hasta de la misma zona, pero luego hay una diferencia, ¿no? Es la marca, cómo comunica la marca, cómo esa marca conecta conmigo y qué valores me transmite esa marca, cómo me habla, cómo es su imagen, cómo es su empaque, dónde consigo el producto. Entonces, claro, ya ahí es un tema donde ya se diferencia lo que es la materia prima o el commodity del café en lo que es específicamente la marca, ¿no? Y es un ejemplo muy chévere porque la realidad es que, por ejemplo, telefonía móvil, la llamada va a ser muy parecida, la cobertura, uno puede tener más o menos cobertura, pero la realidad es que se diferencia en la marca. Una marca que conecta conmigo, una marca que creo yo pensar que tiene la solución para lo que yo necesito, y puede que la competencia también lo tenga, pero simplemente conectaste con una y no con otra. Sí, y que de alguna forma esa conexión o esa integración, ¿no? Entre lo que es la marca, ese lenguaje de marca y el consumidor realmente está tomado desde las relaciones de la emoción que pueda transmitir. De hecho, esta mañana justamente estaba redactando algo relacionado con el tema de las marcas y bueno, considero y me gustaría saber qué opinas tú al respecto, que hoy en día el consumidor o los clientes no están buscando tanto conocer desde lo que es el lenguaje de la marca, pues tu propuesta de valor o cubrir una necesidad, sino realmente están buscando como un vínculo positivo entre marca y marca. ¿Tú crees que realmente generar ese vínculo positivo está relacionado con la decisión de compra a la hora de estar allí en el anaquel en caso de estar hablando de un consumo masivo? Bueno, yo creo que sí, definitivamente todo suma. Yo creo que hoy en día los consumidores, es una realidad, los consumidores cada vez son más exigentes, los consumidores cada vez más tienen acceso a la información. Antes la información era medio limitada y la comunicación de las marcas con los consumidores era unidireccional. Hoy en día no solo es bidireccional, sino que además podemos llegar a tener la potestad para llegar a hablar con esa marca y decir, mira, esto me gusta, esto no me gusta. Existen las redes, existen los comentarios en las redes, existen los blogs, existen, una serie de formas y caminos para conectar con la marca, y definitivamente todo lo que de alguna manera sea positivo suma y pudiera inclusive decantar la decisión de compra, ¿no? El consumidor evalúa en cuestión de segundos en el punto de venta un montón de cosas.
presentación, precio, imagen, o sea, el packaging me gusta, el atractivo, no me gusta, exacto. Consumo masivo, qué tan atractivo es. Lo he probado antes, me lo han comentado, no me han comentado, vi una valla en la autopista, me suena, me salió un post el otro día, escuché que una persona que preparaba esto lo hacía con esta marca, la voy a comprar. Entonces eso sucede en cuestión de segundos, y todas esas pequeñas cosas que forman parte de la estrategia de comunicación de la marca construyen definitivamente sobre esa decisión de compra final que tiene el consumidor, ¿no? Bueno, y entendiendo... Y por supuesto tener una buena experiencia Así es. con la marca una vez haberla comprado. Bueno, como tú dices, estas pequeñas experiencias o estas pequeñas conexiones realmente dependen todas de ese macroplan o de ese plan estratégico de mercadeo, de comunicación, de publicidad, que a veces se escucha que es, wow, qué difícil hacer esto, pero realmente va generando esos resultados que parecieran aleatorios o dispersos, pero que realmente están muy bien pensados desde el hecho de definir esa estrategia comunicacional. Ahora, tocando un poco temas tendencia, ¿no? Como la disrupción o la inteligencia artificial, tan sonados hoy en día en muchísimos aspectos, pero yo diría que mucho más en temas de comunicación y de mercadeo. ¿Tú crees que podríamos llegar a ese punto donde le digamos a Bard, que es la inteligencia artificial de Google, o a cualquier otra, mira, créame un plan estratégico de mercadeo para mi marca, para mi producto, para mi servicio? ¿Realmente crees que hasta ahí vamos a poder llegar con la inteligencia artificial? ¿O de qué manera, desde tu punto de vista, podemos aprovechar la inteligencia artificial en pro de la construcción de nuestras marcas? Mira, no es que creo, es que ya lo hemos probado, y ambas cosas funcionan y van a ser así. Tanto que un programa de inteligencia artificial pueda crear una estrategia para tu marca, definitivamente lo va a poder hacer. Yo creo que ahí el diferencial que tiene una agencia o que tiene una persona experta en comunicación es entender el mercado. Porque obviamente una software de inteligencia artificial va a generar una estrategia probablemente buena, pero genérica probablemente, genérica. No va a conocer los detalles del consumo en los sectores populares de Caracas, por ejemplo. Digamos, ese manejo no lo tiene la inteligencia artificial todavía, o esa data Grupo todavía JL, Salud y Bienestar, donde, propósito que nos mueve. @grupo JL.be. Tienen como esa milla extra de poder hacer una investigación de mercado, patear la calle, realmente entender cuál es el comportamiento del consumidor, qué presentaciones son las que más se venden o la gente prefiere, entender dónde. O sea, hay muchísimas cosas que trascienden desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Sin embargo, sí creemos que la inteligencia artificial puede ser una herramienta súper positiva, sobre todo para la generación de contenido, imágenes, inclusive textos, ¿no? Testear campañas, analizar data, bueno, tiene una infinidad de usos, y definitivamente es algo que vamos a estar incorporando. De hecho, ya lo hemos hecho tímidamente, pero lo hemos hecho ya en la agencia, y ha tenido buenos resultados. Bueno, entiendo que aquellos que los han implementado, sobre todo los resultados están en, digamos, minimizar el tiempo a la hora de generar un contenido, generar resultados. Ya para finalizar, Bernardo, que se nos ha acabado el tiempo, ¿qué recomendación le puedes dar a nuestra audiencia para justamente estar del lado de los aciertos de la marca y no de los errores de las marcas? Bueno, yo creo que la recomendación más importante de todas, nuevamente, es contar con personas especializadas, con personas que sepan lo que están haciendo, con personas que tengan trayectoria, que tengan experiencia, que conozcan el mercado, que hayan trabajado múltiples categorías dentro del mundo de la comunicación, publicidad, el mercadeo, etcétera. Porque definitivamente, más allá de la parte de ejecución, la asesoría que te pueda brindar un experto en materia de comunicación es lo que va a marcar la diferencia. Y ese experto definitivamente te va a desarrollar una estrategia, y si la sigues, muy probablemente tengas éxito y alcances las metas planteadas. Muchísimas gracias. Hasta el momento estuve conversando con Bernardo Nolk. Él es licenciado en Comunicación Social y director de la agencia de comunicaciones Nolk Red América, agencia que existe desde el año 1995. Particularmente Bernardo, con más de 10 años de experiencia en publicidad y mercadeo, desarrollando proyectos para grandes marcas a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias, Susana.